Nos acompañan el día de hoy la artista Ariana Díaz y la doctora María Elena Chan. Les damos un aplauso, por favor. Antes de cederles la palabra, me gustaría leer un poco de sus semblanzas para saber con quién estamos el día de hoy. María Elena Chan es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y es la responsable de la unidad de formación y certificación docente en ambientes virtuales de la Dirección General de la Universidad Virtual y Aprendizaje para toda la vida. Su línea de generación y aplicación del conocimiento es la transformación digital y de los campos profesionales. En la UDG Virtual creó el Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Lo dirigió desde el año 2006 hasta el 2019. Ha sido formadora de docentes en Durango y Jalisco para la nueva escuela mexicana. También tenemos a Ariana Díaz, es artista visual y docente. Fue beneficiaria de la beca Repatriación de Talento en su edición 2024 de Europa. Jóvenes Creadores, que es el FONCA de 2022 a 2023. Estudió el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen en el 2021 y estudió Artes Visuales en la UDG y también tuvo una estancia académica en Artes Visuales en la UNISTERRAE en Chile. Es cofundadora de Espacio Negativo y su trabajo ha sido exhibido de manera colectiva en Venecia, España, Estados Unidos, Reino Unido y México. Les damos un aplauso y les cedo la palabra. Hola. Bueno, para comenzar, antes de ceder la palabra a María Chan, agradezco a todas por estar aquí presentes y alojarnos en el espacio, a Moisés, principalmente y Daniela, que nos dieron seguimiento para esta charla, y sobre todo a María Elena por ser cómplice de esta conversación. Como parte inicial como el motivo de investigación que ha llevado ya varios años en los que he llevado este tema a trabajar, simplemente pongo primero como pregunta este texto para poder continuar con el proceso de lo que termina siendo como pieza artística. Que como cuestiona Willy Bartra, podemos abandonar impunemente los estereotipos de identidad nacional, intentando imaginar un nuevo sistema político que ante la misma legitimación y deriva histórica aloje todas esas miradas que en el pasado fueron anuladas. Durante la historia de México, el archivo de las imágenes en cómo representan la misma ha sido la determinación en cómo las veemos, desde la educación hasta la política. La forma en que hemos visto ilustrado cada acontecimiento se ha visto principalmente por la mirada masculina, evadiendo lo que realmente pasaba con las mujeres como si fuesen ajenas a su propio contexto. Algo importante de ello es que, para antes, como con la referencia más clara de ello, ha pasado a una referencia autobiográfica. Ya han pasado 30 años después de este libro de texto, que la mayoría de todos conocemos, que es la historia, que es la representación, como el primer libro de educación primaria donde se habla de historia, ¿no? Entonces, pasado ello, es el primer libro en el que formalmente, como dentro de mi educación pública que he adquirido, pues es la primera edad temprana desde los conocimientos psicológicos, donde se refiere como memoria en una edad de 7 a 9 años, y es el primer libro en donde realmente nosotros construimos nuestras propias memorias. En relación a eso, como autobiografía, ya han pasado 30 años de ese libro, y posteriormente, como bajo estas mismas dictaduras, ese proceso de investigación en el que se ha construido este proyecto, se han descubierto o abierto varias preguntas respecto a este tema, que bajo cada 7 años como derivan o se cambian los libros de texto, y esto va muy derivado como a las prácticas en cómo pues, los intereses políticos están construidos, ¿no? Entonces, para ello, desarrollé dentro del 2021 a la actualidad que todavía va a crecer este proyecto, una pieza completa que se
que está basada justo en este mismo libro, que parte inicialmente en cómo se le da lectura a la representación histórica de las mujeres. Entonces, la primera parte que este video se llama Historias Mexicanas, en donde se contraponen las imágenes ilustrativas de los libros de texto, de las imágenes ilustrativas del libro, en contraposición con las imágenes originales por quienes fueron comisionadas y cómo fueron construidas. Entonces, este fue un proyecto financiado en su momento por el FONCA en el 2021-2022 y que posteriormente me abrió y me posibilitó nuevas formas de comprensión en relación a análisis y también cuestionarnos nosotras mismas y cómo leemos nuestra propia historia, ¿no? Y basado en eso, pongo estas dos imágenes que me parecen demasiado relevantes como respecto a hablar de la representación del descubrimiento de América, y como ven, la primera imagen es el grabado original, que es realmente se llama Vespucio despierta América, alegoría del descubrimiento de América, grabado por Theodor Gad, dibujo por Johannes Stradanus, por la serie Nueva Reperta, editada por Philipper, hacia 1600. América representada como mujer tiene un sentido simbólico representado a la tierra o haciendo una comparación de la sensualidad desnuda de las mujeres indias, por lo cual esta representación de lo primitivo y la llegada de la cultura civilizada es la principal dicotomía. Por un lado, Américo, además de su elegante vestimenta, trae consigo una serie de símbolos en su persona, como el astrolabio, el estandarte y la espada. A diferencia de la América, donde todos sus elementos están dispersos sin orden, los animales representados en el grabado también tienen una visión de languidez y tranquilidad, demostrando que son seres vivos carentes de sentido. La escena antropófaga del grabado demuestra que es una sociedad primitiva no civilizada. Incluyendo esta escena, la América supone que es un lugar aún atrasado. Y en contraposición, la imagen a su izquierda es la imagen retomada y retratada por mí del libro de texto, aunque visiblemente es la misma representación, pero carece de detalles específicos que anulan también tanto la forma en cómo originalmente se representa, pero también de qué manera ilustrativamente se presenta en el libro de texto. Y bajo el encabezado de esa imagen se lee así: en 1499 el italiano Américo Vespucio realizó el primero de sus 4 viajes al Nuevo Mundo. Luego publicó un libro que llegó a manos del cosmógrafo Martin Waldseemüller. De los escritos de Vespucio se deducía que Colón había llegado a un nuevo continente que llamó América. Este grabado de Theodor Gad en el siglo XVI se titula Américo Vespucio descubre América, representada como una mujer en la hamaca. Entonces, para mí me parece muy importante como esta asociación de las dos imágenes, significando esto como una forma en la que realmente, nuevamente trayendo esta relación de las niñas, de qué manera nosotras como mujeres siendo niñas va a repercutir como en el futuro en la profesionalización de nosotras mismas, ¿no? Entonces, basado como es en educación primaria, esta ilustración también determina uno cómo lee y cómo da lectura posteriormente a estas imágenes, más allá de que solamente sean representativas. Basado en esta relación del proyecto, la primera parte fue trabajar con el recorte de estas páginas del libro de texto, donde como quité toda la representación masculina de adjetivación, sobre todo a asociarlo directamente a cómo se leería el libro si solamente se incluyera la parte como más general y sin una representación específica del libro, ¿no? Entonces, bueno, igual posteriormente podríamos visitar como las piezas que están a un lado del paradigma para verlas de cerca. Posteriormente hice como extraje toda la adjetivación de palabras masculinas en comparación a las femeninas, y eso fue donde realmente cayó como una gran diferencia de sentido, donde en la parte masculina nos encontrábamos con 921 palabras masculinas de adjetivación, tanto profesionalización de ellas, en comparación a 58 palabras femeninas. Y en esas 58 palabras se sumaron, ¿puedo acercar un poco aquí más? Perdón.
Pero estas palabras, a diferencia de las masculinas, la única palabra donde se habla de profesionalización hacia la mujer es poeta y es la única que consideran como protagonista o parte de los acontecimientos históricos femeninos es Sor Juana Inés de la Cruz, y después de ello solamente existen tanto maestras, madres, educadoras, abuelas, niñas, pero más no alguna otra profesionalización misma. Entonces, bajo ese mismo proceso de investigación, lo traduje a gramos, entonces lo traduje en la cantidad de los gramos, las cantidades de palabras, entonces en contraposición fueron 921 gramos en comparación con 58 gramos del mismo, entonces ese encontré como la diferencia, como más en relación de cómo realmente la conciencia de darle lectura a esto se cae en nuestro inconsciente el peso de las palabras, ¿no? Y bueno, para esto, algo importante que me gustaría, antes de continuar a la siguiente presentación, es que en ese proceso de investigación y acercamientos en cómo hemos llegado como a este proceso de investigación, pues me encontré con la fortuna de conocer a Mariana Chan en la investigación del proceso sobre cómo justo en el periodo donde empezó a suceder esta investigación fue justo en el cambio de los libros de texto a los que fueron muy polémicos entonces, ¿no? Y en ese proceso encontré un podcast que voy a hacer la promoción ahí de Gato Pardo, que se titulaba Batalla Legal por los libros de texto de la SEP. Entonces, en ese proceso donde hay distintas miradas, donde invitan a distintos sociólogos, investigadores, educadores, etcétera, para llegar a crear sus propios puntos de vista en relación al tema, y fue donde María Elena Chan estaba planteando como este proceso de cómo se estaban formulando los libros educativos, pero también desde su propia comprensión y análisis del mismo. Y fue la fortuna de que tuve la oportunidad de como escribirle y que me contestara y pudiera conversar con ella, pero para ello me gustaría que ella se diera y continuara con respecto a la misma investigación. Bueno, hay que decir que la afortunada soy yo, sin duda, en el sentido de que encontrarme con Eliana como persona, pero con el trabajo elaborado y lo que ustedes ya vieron, que no sé qué sintieron, pero de pronto ver los gramos, ver las cantidades de palabras es golpeador. O sea, de pronto uno como mujer, como maestra, uno no se da cuenta, uno lo siente, lo suponga. No es lo mismo que verlo visualmente representado de esta manera. Entonces, para mí es interesantísimo el trabajo que ella ha hecho y de verdad me siento muy afortunada porque se puede usar de tantas maneras en el contexto justamente del análisis con maestras y maestros. No sé si pueden levantar la mano cuántas aquí conocen los libros y cuántos los libros de texto actuales, los que están en la Secretaría. Bueno, es bueno para dar un poquito de contexto de la diferencia que puede haber, porque pues todos pasamos por los libros de texto en algún momento. Obviamente yo pasé en momentos que eran muy diferentes a estos, incluso al que me presento como el cuarto grado de historia. Hay que decir que son libros muy, muy diferentes, o sea, radicalmente distintos a lo que siempre fueron, porque se trata, pienso yo, que tienen más como una estructura de revista, ¿no? de ciencia o de cultura, como en términos de, uno las puede hojear, pero no hay un orden, ¿no? Y entonces, de pronto eso es difícil para los docentes, porque falta el asidero, ¿no? Como siempre hemos estado acostumbrados a en qué página nos quedamos y continuamos en la página tal. Y aquí no hay eso, porque finalmente es un modo de encontrarnos con, diría yo, relatos, o sea, narrativas, representaciones, que están colocadas de cierta manera, no necesariamente con un orden estricto, sino justo para ser elegidas de acuerdo al momento en que se tengan. Entonces, de entrada eso ya corta mucho con el modo convencional de ver los libros de texto. Pero bueno, si nos preguntamos qué tanto han variado las representaciones, al final vamos a ver un poco de estadística de esto, pero en general creo yo que la diferencia está en que al menos para cada segmento histórico, para cada personaje, se presentan dos o tres imágenes, no
se presentan como única imagen. No sé si todavía, yo no creo que nadie aquí en este auditorio les tocó lo que a mí se me tocó de ir a la tienda por las estampitas de los personajes, ¿no? Pero sí, me siento menos bien. Pero sí, esto de las estampitas, uno veía Sor Juana y de la figura de Sor Juana forever, ¿no? Siempre vamos a tener la misma representación de Sor Juana de Hidalgo, de cualquier personaje, siempre era la misma, ¿no? O sea, que éramos chiquita, redonda, es como la que se popularizó el servicio. En este caso, ustedes pueden ver que hay un esfuerzo como por plantear más de una ilustración. Aquí están puestos, no se ve porque está muy pequeñita la letra, pero sí, están puestas de alguna manera la referencia, no todos están en los libros de texto. Normalmente, la mayoría de estas imágenes son de cuarto hacia arriba, o sea, cuarto, quinto, sexto de primaria, aunque también encontramos algunas, por supuesto, en los libros primeros, desde preescolar incluso. Pero bueno, esta forma de presentar, fíjense cómo aparece Malinche, que luego se convierte en Doña Marina, que es la Malinche, por supuesto, y se esfuerzan en la hora de hacer la edición por poner más de una ilustración. Sin embargo, no deja cómo se interpreta el papel mismo, que siempre fue un papel, al menos como lo aprendimos por las representaciones más de la guerra o de la colonización, ¿no? Como el sometimiento de Malinche dice, siempre normalmente le encontramos como una especie de traidora, ¿no? Traidora a lo que después es la patria, que en ese tiempo ni siquiera era la patria realmente, ¿no? Pero de alguna manera esa figura sí está modificada cuando se habla de Doña Marina y se exaltan como las virtudes, la inteligencia, la capacidad de medición, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algunas figuras, por ejemplo Xochitl, que en realidad es bastante desconocida en la historia, y normalmente el hecho de que aparezcan es un poco entre la leyenda y la historia, pero es un poco de recuperación, ¿no? De información que tiene que ver con la forma como estos personajes van apareciendo. El acomodo es el acomodo convencional de las etapas históricas que hemos siempre trabajado, ¿no? En el caso mexicano, seguramente eso se repite en la forma de ver la historia mundial. El hecho de que vamos de lo que es antes de la colonia, lo que es la época prehispánica, y luego este ordenamiento, si pasamos a la época colonial, identificamos que son otras las imágenes que nos llevan casi al punto de la independencia. No hay una historia después de la... bueno, para la colonia, el único personaje femenino que se exalta es Sor Juana Inés de la Cruz, como ya también lo planteaba. Y también una Sor Juana en la que se exaltan como estas virtudes de inteligencia, de entrar a un mundo que era casi exclusivo para los hombres, pero no hay mucho más que lo que siempre hemos visto de Sor Juana. O sea, tampoco es que se aborde en el contexto qué otras mujeres había en esa época y no solamente Sor Juana. ¿Qué más hacían las mujeres en la colonia, no? De pronto es solamente ese personaje durante la colonia. Si pasamos a lo que sigue, en la independencia tenemos por lo menos dos que son muy reconocidas y que son Ana Vicario y luego José Ortiz de Domínguez, ¿no? Ambas las más reconocidas. Sin embargo, fíjense que cuenta mucho la situación que en el libro se dan a los personajes, porque una cosa es que aparezcan dentro de la narrativa de la historia, como es el caso de Ana Vicario, la misma José Ortiz. Otra es que a José Ortiz se le ponga también como parte de lo que es un proyecto, ¿no? en el libro de proyectos, para hacer que con eso, desde las indagaciones se habla de los billetes, ¿no? Porque aparece José Ortiz en los billetes, pero entonces la decisión, digamos, de dónde ubicar a un personaje femenino también cuenta mucho dentro de toda esta estructuración pedagógica, digamos, como para identificar qué roles van teniendo las mujeres, en este caso, heroínas, o sea, como básicamente Ana Vicario, José Ortiz de Domínguez. Sor Juana Inés de la Cruz está más como intelectual, incluso ni siquiera tanto como poeta, sino como más una intelectual reconocida de toda la colonia, la única. Y si luego pasamos a las demás, que ya son menos conocidas, o sea, se ve como este colectivo, eso también es muy interesante en los libros de texto. Este personaje de Manuela Medina sería tal vez de los pocos que se integran, que no tienen tanta información y que no han sido tan conocidos. Y lo que se deja a los niños es indagar, o sea,
sea, no es como acá está la información de Manuela Medina, sino la Manuela Medina, ¿no? Es como una tarea. Lo cual uno tendría que preguntarse qué tanto de bueno o de malo tiene. Yo creo que es muy bueno el hecho de decir, no se conoce este nombre, no lo tenemos en mente, ni los maestros, o sea, no estamos identificados con este personaje, vayamos en su búsqueda. Puede ser, pero igual es una información muy difícil de conseguir. Cualquier rastreo de personajes que no están explícitos en los libros más convencionales de historia, y sobre todo aptos para niñas, niños y jóvenes, va a ser más complicado. Entonces, bueno, eso también hace una diferencia. Algo que caracteriza también el modo como en los libros está puesta la mujer, es que hay como estas ilustraciones que hablan del colectivo. Pueden ser personajes, se asume que estuvieron dentro de la guerra de independencia, se asume que lucharon en colectivo, pero ya no hay como esta fijación en una o dos personas o personajes, sino en el colectivo. Esto es mucho más evidente, digamos, en estas ilustradas para la guerra de independencia en el Nuevo Derecho sobre todo, pero luego es mucho más evidente en la revolución, ¿no? Que es la siguiente etapa, en la que encontramos otros personajes, menos personajes, porque si se fijan, para la revolución el único del que se habla es de Carmen Cerdán, ¿no? que también es la más conocida de las mujeres dentro de la revolución, pero luego las ilustraciones más típicas que tenemos afortunadamente por el archivo fotográfico de Casasola, de las imágenes de las Adelitas, ¿no? En este caso Carmen Cerdán también ubicada como en estas tres fotogramas, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante como para dar lo que decía hace rato, no la fijación solamente como de la imagen la más reconocida, la más popular, sino hay una búsqueda, realmente una intención de darle un poquito más de contexto. No sé si es suficiente, pero al menos tenemos un poquito más. Y en el caso de las Adelitas, por ejemplo, bueno, hay más ilustraciones y estamos planteando como hay una visión también como de la mujer actuando en colectivo. Entonces, si pasamos a la siguiente. Bueno, esto también hace mucho contraste con lo que Ariana planteaba al inicio respecto al descubrimiento de América. Es de cómo la figura América, ¿no? Representa a una mujer y la patria representa a una mujer. O sea, finalmente con estos aspectos de arraigo con la tierra, con el territorio, con esto, tiene mucho de matriarcal, digamos, o sea, el hecho de incluso para el caso de hablar del continente americano, que lo decimos en masculino, pero en realidad esa representación está en femenino. Entiendo yo que la primera ilustración hay una visión de lo que acaba más como de despierto y después es una salvaje, ¿no? O sea, hay como esa combinación. En el caso de la patria, parece reivindicarse un poco como la mujer indígena, como esta parte de la patria somos sobre todo en términos de mestizaje, reconociendo esta mujer que no tiene para nada los rasgos mestizos, pero representa la patria. Y por cuántas décadas esta fue la portada de los libros de texto gratuitos, ¿no? O sea, era una visión muy fuerte como del simbolismo, en este caso de lo que podríamos, yo no diría matriarcal, no precisamente, pero sí ni siquiera protagónico, porque evidentemente no deja de ser nada más que el símbolo, o sea, el símbolo femenino de lo que consideramos la patria, ¿no? Y que está lleno de esos otros simbolismos y de la bandera. Y por otra parte, otra representación que se reconoce, antes de que les voy a contar esto, que me parece que es interesante, que a la hora aparte del análisis que yo he hecho de manera muy directa de los libros de texto para trabajar con docentes, hice una búsqueda elaborando ciertos prompts con inteligencia artificial como para ver qué me dice la inteligencia artificial cuando buscan los libros de texto. Entonces, si yo le pregunto a una inteligencia artificial cuáles son las representaciones femeninas, entre esas identificó como en primer lugar la patria, o sea, como una representación femenina, y la Catrina, ¿no? Que viene siendo una ilustración que no creo que tenga que ver en todo caso con el personaje femenino. Y en todo caso, si uno le dijera, ¿y cómo fue que esta Talavera o esta Catrina de Posada fue desarrollada? Que en realidad era una crítica, ¿no? A la sociedad porfirista, al modo como se vestían las mujeres de la alta sociedad, el modo como desfilaban por la Alameda, que es más bien, sí, tenía un sentido crítico que de pronto ahora nos representa simbólicamente.
pues lo que son las fechas de muertos, por supuesto, y de las ofrendas. En algún momento esto también se me hace muy interesante porque es resaltado, y no creo que tiene mucho que ver con la figura, al menos no en Posadas no era la intención resaltar una figura femenina, sino resaltar el clasismo en la época porfiriana. Sin embargo, fíjense cómo dan vueltas. A mí se me hizo muy interesante dar un seguimiento alguna vez la verdad, por primera diversión, me puse a hacer como una especie de video que iba desde qué tenían en común, o sea, y esto era para demostrar que siempre podemos conectar ideas, era en un contexto de aprendizaje por conexiones, por conectivismo también. Y decíamos, ¿cómo es que podemos asociar? Empezaba yo con la figura de Michael Jackson, con el baile de Michael Jackson, el más típico de él, y cómo se conectaba con un bailarín Fred Astaire, como Fred Astaire conectaba con él, y nos íbamos así yendo con artistas de la época hasta Posadas, y cómo Posadas conecta finalmente con la película que se filmó en Ciudad de México, para el cual hicieron un desfile de Catrinas, y resulta que ahora esos desfiles de Catrinas están ya totalmente instituidos a partir de la visión hollywoodense de la Catrina, ¿no? de los muertos. Entonces es una vuelta en la cultura en la que nuestros símbolos nos son regresados e incluso se incorporan. Claro que en los libros de texto no se incorporan desde la lógica obviamente hollywoodense, está tal cual cargado como desde lo que es el artista Posada, pero muy poco tendría que ver con representación de la feminidad, ¿no? O sea, no estaría en en todo caso es una crítica, ¿no? Y a la moda también, ¿no? Y bueno, tenemos también a este personaje que evidentemente también muy popularizado. Fíjense cómo aparece en la ilustración de Lado Derecho, me llama mucho la atención porque es de los primeros años, me parece que está en el libro de primer año de primaria, y está puesto en el contexto de reconocer cómo se construyen los personajes en las narrativas. O sea, no es, aquí está puesto tal cual, como para identificar el cómo se ha usado, en todo caso, la figura y todo lo que es el performance, ¿no? de Frida Kahlo, en términos de narrativas acerca de eso, pero no como su realidad artística, ¿no? Entonces, eso es curioso porque está en el libro de los más pequeños y nace como yo supongo que si lo ponen ahí es porque es una figura reconocida, una figura que para ellos es familiar, ¿no? o que quieren volver familiar. ¿Sí? Y en cambio también tenemos en otro texto está la figura de Frida Kahlo, ahí sí planteada como pintora, pero también más también en el contexto, en el ecosistema, digamos, de Diego Rivera, ¿no? O sea, no está fuera de eso, está adentro de ese ecosistema, ¿no? O de ese planteamiento, no se sale de la narrativa. Y bueno, ¿qué otras pintoras? Está María Izquierdo, está René Osvaldo, ¿no? Fíjese que siempre con estos fotogramas de atrás, ¿no? Yo creo que también es parte de una estética buscada en los libros de texto. Y claro, vienen parte de su fotografía, se utilizan mucho, están puestas en los libros que se llaman nuestros lenguajes. O sea, es como en este caso, las artes plásticas son parte del lenguaje, y están como inspiración, ¿no? Es como estas mujeres con estos trabajos las resaltan, pero sobre todo tienen que ver como con tú puedes pintar, tú te puedes expresar a través de la pintura como lo hicieron ellos, ¿no? Es decir, no tienen una función histórica, es como si se les privara un poco del contexto y de esos otros significados, ¿no? Más sociopolíticos, digamos, para dejarlas como en esta parte de la expresión pura, ¿no? Bueno, eso claro, depende mucho de qué la maestra o el maestro van a hacer con ello, ¿no? O sea, porque de pronto ahí está, y los significados pueden ser muchos, y los tomamos pueden ser muchos. La cuestión es que no deja de ser un recorte, ¿no? Un recorte muy tenemos en literatas a Rosario Castellanos y a Elena Poniatowska, ¿no? Que también son figuras bastante conocidas. Diré yo, ¿cuántas más podrían haberse integrado? Muchísimas. Y se supondría que en el debate, que yo no quisiera entrar como en esa parte más polémica, digamos, de si es una razón o no para que Naxalia, que fue
supone que le piden integrar más personajes femeninos y que de pronto se niega y que de pronto eso es parte del conflicto, yo no lo sé. Pero lo que es curioso es que si nos ponemos a ver cuántos más podrían estar, pues cuántas escritoras faltan, muchísimas, ¿no? ¿Por qué están estas y no otras? Son todas cosas muy discutibles, ¿no? Dentro de lo que es como la manera como se hace. Tenemos bailarinas, ¿no? Estas dos citadas también como parte de lo que es el mismo contexto del lenguaje, esas cosas muy artísticos. Del Campo Bello, que también no hay nada más de su biografía más completa, pero sí aparece como dentro de lo que es el campo de las artes. Lo mismo Amanda Rivas. Y luego tenemos a Eufrosina Cruz, que es la única política, ¿no?, que integra, que es diputada actualmente, ¿no? Interesante, digamos, porque que sea el único personaje que hace política que está en los libros de texto de manera directa. Podrían haber entrado muchas, ¿no?, desde los movimientos del 68, incluso o más allá. No hay muchas ilustraciones más recientes. Y esto pasaba desde los libros de texto desde siempre, ¿no? La historia se nos acababa en el 62, entrando en la presidencia de los 60, o los regalos, ahí se acaba la historia de México. Aquí sí hay la recuperación del movimiento del 68, etcétera, pero no los personajes femeninos ni la alusión a los colectivos. Y bueno, deliberadamente tuve que preguntar también por científicas, ¿no? Porque de pronto los otros personajes me los dio la inteligencia artificial de manera muy directa, pero las mujeres científicas no. Entonces, cuando las solicito, salen estas, que son muy contemporáneas. También otra cosa interesante es que solo del lado de las ciencias duras, ¿no? Las ciencias sociales no aparecen representadas, o pareciera que no hay figuras femeninas representadas en las ciencias sociales. Es biología, física, ¿no? Medicina, en el campo de la biología. Bien, y bueno, si continuamos, en este escrito, digamos que se reúne un poco cómo están representadas las heroínas históricas, las que están dentro del campo del arte y la cultura, dentro de ciencia y sociedad, y tenemos, digamos, como estas representaciones del heroísmo como una manera de contar la historia, o sea, siempre como basada en alguien que hizo algo extraordinario, ¿no? Pero no tanto como movimientos, no tanto como qué pasa con los colectivos en sí, que podrían rescatarse. No es que no haya, hay algo de eso, pero no aparece como tal señalado, digamos, sobre todo para lo que es la parte de formación de proyectos, ¿no? Que sería de donde se podría sacar más material. Y bueno, estas son un poco las estadísticas que, bueno, me gusta mucho la representación que Ariana nos mostró, pero pues que es evidencia también, ¿no? ¿Qué tanto hay frecuencia de género en los libros de la Secretaría aún ahora? Tenemos ahí, por ejemplo, esta cuestión como de las heroínas históricas, cuántas, las artistas intelectuales y lo que tiene que ver con las representaciones colectivas de las mujeres actuando, ¿no? Y así está, ¿no? la estadística. Y finalmente, a mí esta me gusta y no me sorprende, pero al mismo tiempo digo, bueno, parece que vamos mejorando, ¿no? En el sentido de los libros comparando el 1960 a los centrados y que se difunden en el 2023, hay un gran cambio, o sea, sí se nota el cambio. Hay una evolución, por supuesto, de la presencia femenina, pero bueno, visto esto que acabamos de decir rápidamente y lo que se podría seguir analizando, hay mil cosas por hacer. Yo creo que una ventaja que tenemos ahorita con el modelo de la nueva escuela mexicana podría ser que sí está mucho en manos de las docentes y de los docentes el poder interpretar y sacar provecho a lo que está ahí, ¿no? Entonces, no estamos tan constreñidos a seguir una representación como una representación cerrada, o sea, justo la podemos usar críticamente. Entonces, yo creo que se pueden hacer muchas cosas y ahí es donde pues, me dan muchas ganas de darle continuidad, ¿no?, a estos diálogos, a estas formas, porque yo creo que para los docentes y las docentes es bien importante encontrar, ¿no?, como estas formas distintas de entender la estructura misma de los libros y del modelo, del nuevo modelo, porque si ustedes conocieran los libros que son para el maestro, ¿no?, los manuales, pues tienen una cantidad de... son muy conceptuales, ¿no? Tienen, yo
lleguen a votar, porque obviamente que hay una mujer en cargos no significa feminismo, ni cosas activas, pero definitivamente ha habido una buena evolución conforme a los libros de texto para infantes, ¿no? En la Secretaría. Entonces, me gustaría saber su opinión. Bueno, te hablas, de hecho, al respecto. Gracias. Sí, bueno, yo creo que es muy pronto para saber, pero yo creo que sí habría que estar muy atentas y atentos a lo que va pasando. Yo espero que haya, por supuesto, actualización de los libros, como tendría que haberla siempre, pero que no cambie el modelo, ni la intención, ni la forma como se trabajó, porque fue un gran esfuerzo. En los libros de texto hay mucha gente que pudo dar, como nunca se había dado, como esta perspectiva de sus saberes, ¿no? Y plasmarlos. Aún cuando nos quedemos o nos hayamos quedado cortos o cortas en lo que es esta integración, en el caso de la representación femenina, por supuesto que se puede mejorar y lo estamos viendo, ¿no? Pero yo creo que es algo relativamente positivo, no estoy segura, la verdad. Es que la presidenta lo haya dicho así explícitamente. Si esa fue una de las razones, yo no sé, o sea, soy escéptica respecto a que haya sido realmente la razón principal, pero bueno, vamos a suponer que, ojalá, si fuera esa una de las razones, pues tendremos que ver en el futuro muy cercano esos cambios o esas formas de integrar esas representaciones, de quién se convoca para hacerlo, ¿no? ¿Cómo es que se hace? Sí, francamente no, yo tendría muchas dudas de cómo va a suceder. No desprecio para nada el rol que podría jugar esta persona que tiene una buena trayectoria y que creo que entiende bien la cuestión de la lectura infantil y la lectura juvenil, que es una cosa importante. Porque los libros de texto, yo tengo un poco una opinión ahí dividida, digamos, en el sentido de, a mí me parece que al principio a mí me extrañó el lenguaje, se me hacía demasiado elevado para pensar en niños que pudieran entrar a leer realmente desde primero las cosas como estaban planteadas, no están en los libros. Sin embargo, después pensé, bueno, es que se trata de no tratarlos como nos sepan. O sea, yo me acuerdo de mi lección de Tomasa hace el atole, y también hace tamales, y así es como aprendo a leer con la T y el osito, o sea, no necesariamente uno tiene que irse a eso, y yo creo que los libros tienen esa virtud de tener un lenguaje no infantil, digamos, sí infantil, pero no disminuido o como puesto como si no pudieran entender más, ¿no? Suponiendo que el maestro va a leer con ellos o la maestra va a leer con ellos y que se van a ir también los padres involucrados. Pero bueno, yo creo que esa sí es una ventaja de esta persona, y perdón porque el nombre ahorita se me fue. ¿Perdón? Nadie. Me parece que eso es una gran ventaja porque sabe de lo que es la comprensión lectora y sobre todo la literatura puesta en manos de niños y jóvenes. Ojalá los libros se pudieran, a los niños y jóvenes les invitaran a leer. O sea, eso es lo para mí. Yo creo que los libros de texto siempre han sido en México algo de presumir. O sea, sí tenemos fama de ser muy buenos libros de texto, ¿no? Ahora, libros de texto tipo magazine, como los que tenemos ahorita, hay en el mundo propuestas similares. Pero yo creo que también es un buen ejemplo de un trabajo colectivo muy interesante. Ojalá eso se respete, porque yo creo que lo que no puede volver a pasar, o no debería pasar, es que volvamos a suponer que se trata, que los libros de texto son un negocio y que van a pasar a ser parte de una forma de ver la educación, que lo peor que nos podría pasar es que nos volviéramos a las ciencias fragmentadas, etc. Algo que quisiera decir sobre eso es que, por ejemplo, una de las críticas más fuertes que se hacen es lo de la ausencia de las matemáticas como parte de lo que quisiéramos ver en los libros o los papás, sobre todo que les preocupa a veces, ¿no? Y cómo van a aprender a sumar, cómo van a aprender a restar si no vemos aquí lecciones de matemática, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Y si ustedes, por curiosidad, yo les diría, métanse, están libres en Conaltec, uno entra y los puede ojear todos los libros. Y algo que es muy bonito es ver que casi en cualquier lección hubo el cuidado de que hay algo de matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque la matemática es orden, secuencia, ¿no? Cantidad, hay muchas maneras de aprender la matemática. Y se van a dar cuenta de que está
padres de familias tienen que estar de la misma manera involucrados para de ver cómo se da, cómo se aprende y cómo también existe esa enseñanza en sus últimos hijas, hijos, sobre todo eso. Entonces, para mí creo que es importante, digo, algo que desde la forma en cómo fui haciendo esta investigación, sí fue la forma en cómo se involucra la imagen, cómo se le da, se integra la imagen al lenguaje, ¿no? Entonces creo que algo bien importante es que también tengamos que estar revisando cómo se ilustran esos contenidos, porque al final de cuentas, o sea, en el imaginario de las niñas o de los niños también determina mucho cómo se recuerde eso, pues, así como lo que decías de Tomasa, creo que hay muchas cosas como para nosotros los cuentos o las historias que estaban en el libro de primaria, donde estaba el chato, o se me olvidó cómo la asociación, pero al final de cuentas hay muchas historias y anécdotas como que circulan como dentro del imaginario, a lo mejor más o menos de generacional, pero también son importantes también de qué manera repercuten en generaciones futuras. Y creo que también depende mucho de las ideologías que estén presentes dentro de la política presente, inclusive. O sea, porque al final, aunque el equipo editorial que esté presente para como elegir que se muestre y que no, pues al final también tiene la imagen, la figura muy más importante para decir que sí, que no. Entonces creo que también es cuestionar eso, de qué manera también se definen esos contenidos. Ahora que se había desatado esta batalla nueva con los libros de texto, en TikTok me parece haber visto, no recuerdo la organización, pero una organización contra los libros de texto, que decía que era terrible que se presentaran estas imágenes de cómo se comía, que la carne humana se comía en los sacrificios prehispánicos y es que se hablaba de monstruos, de ogros, entonces ponen unas leyendas, una leyenda que incluso es muy bonita, del grillo sabio, del grillo, no sé, un mago, ¿no? Entonces un poco la magia y entonces una crítica muy fuerte a ese tipo de figuras en los libros de texto. Decía, bueno, y entonces Walt Disney, ¿no? O sea, entonces todo lo que aprendimos, yo recuerdo los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Que de niños era lo bueno, ¿no? Y todo estaba lleno de ogros, monstruos, mujeres, ¿no? La madrastra de Cenicienta y de corto el dedo del pie, o sea, ¿no? Qué de cosas que estaban dentro de esos cuentos, pero no parecen horrorizar, pero sí son leyendas mayas, náhuatl, mexicas. Entonces sí, ahí sí es terrible, ¿no? Es terrible que aparezca el monstruo, porque hay mucho de esta parte ideológica que pesa, ¿no? Entonces, no solo es una cuestión, entonces, por supuesto, del feminismo, ¿no? No solo es eso, es intersecciones, ¿no? Como decimos, es que es todo, o sea, es cómo se presentan, incluso si comparamos otra vez esa imagen de lo que es Malitzin y Marina, y qué es lo que hace el cambio, y cómo tiene que ver con la vestimenta y la colocación y cosas así. Bueno, es que aún tenemos muchas batallas que dar en términos de eso, de la interseccionalidad. Felicidades.
desconozco francamente porque este es un análisis muy en frío, en términos nada más como de frecuencia de apariciones, ¿no? De representaciones femeninas y insisto en advertir que finalmente no deja de ser inteligencia artificial haciendo procesamientos en volúmenes que uno tendría que ir a verificar, ¿no? Con mucho más elementos, digamos, como para funcionar, pero la hipótesis me parece buenísima. Puede ser por ahí, y también no dudo yo que también tiene que ver con cambios, al menos ese mismo que se muy evidente del 23, que si hay un cambio muy explícito como mandato, digamos, como política, para que eso se diera. No lo sé qué tanto tenga que ver como con directivas, tanto el hecho de que sean mujeres, sino más como políticas a nivel internacional, incluyendo la UNESCO, con esa insistencia de trabajar desde contenidos más en los que se resalta las niñas, la educación STEM, o sea, para niñas y para mujeres. Entonces son como varios puntos de conferencia, pero me gusta mucho esa hipótesis que ustedes tienen interesante. Perdón. Bueno, la publicación no tienes publicado. Ariana Ortega lo tienen en redes sociales. Esto de los análisis de libros de texto, estamos por sacar una publicación de la Universidad de Guadalajara que ha coordinado la doctora Patricia Rosas. No tengo idea de cuándo, pero sí va a salir este año. Nada más que no saben en qué tiempo. Y ahí se van a poder reconocer este tipo de análisis. Recordando que parte de las piezas que presenté aquí en la presentación están aquí afuera del Paraninfo para que puedan también visitarlas. Es una instalación realmente efímera que va a durar un mes, que son tal cual las piezas que estamos viendo aquí presentes. Entonces también cualquier otra cosa sobre este proceso de análisis que compartí, también lo tengo en documentos y si les interesaría se los puedo compartir con nosotros. Bueno, quiero agradecerles a ambas por esta increíble ponencia. Les invito, así como dijo Elena, a visitar la exposición. No sé, Elena, si quieras acompañarlas, a que vayan a verla. Está fuera de Paraninfo, es muy chiquita y pues no se la pueden perder. Y pues de parte del Museo